nosotros, ellos pueden, digamos, que también catalogarlas, o sea, pueden decir, uy, no estás buena, me le puedo acercar, pero miércoles estás mala, alejemos a mi familia. Entonces, por ejemplo, tengo una perrita, y toda mi vida he tenido animales, y mis perritas siempre tendían a ser muy protectoras. Bueno, ellas fallecieron, digamos que yo todavía siento que están conmigo, pero digamos la perrita actual, que es una perrita bastante miedosa, floja, y toda esa cualidad de perro que no hace nada, ella, digamos, tiende a tener ciertas actitudes que a mí me preocupan. Ella, por ejemplo, nunca ladra muy rara vez. Y hay momentos en que uno está durmiendo 3 de la mañana, ella se levanta a ladrar como loca, o tiene esas cosas de quedarse parada mirando un punto fijo y está todo oscuro. Y ella por sí le tiene como cierto respeto a la oscuridad, ella camina de espaldas hacia la luz, y ella como que se queda ahí mirando y no se mueve, y uno es Nani, Nani, mírame, amor, voltea, uno le mueve bolsas, que es lo que a ella le... Nada, o sea, yo puedo tirarle cosas y ella se queda ahí quieta, o simplemente cambia posición hacia otro lado que siempre esté oscuro, o sea, ella tiende como a ser como muy perceptible. Entonces yo quiero saber, digamos, cómo saber cuando el perro, el gato, el loro, el animalito, como que siente esa entidad, por qué la siente, cómo la siente, y uno también poder, digamos, leer ese lenguaje de ellos, ¿no? Bueno, aquí hay algo, vamos a ir al punto focal, es el siguiente. Un espíritu o una entidad espiritual tiene un medio a través del cual ella puede plasmar sus vibraciones. Algo que no puede ocultar un espíritu es su grado de pensamiento, o su grado de maldad, o su intención. Si es un espíritu bueno, irradia. Sus irradiaciones son buenas, armónicas, y eso hace que el ambiente sea armónico. Si es un espíritu malo o un espíritu sufriente, ellos plasman esas sensaciones. Es algo que no se puede ocultar. ¿Qué pasa entonces ¿qué pasa con los animalitos entonces? Los animales son muy sensitivos, y ellos precisamente se ajustan al tipo de irradiación de la entidad espiritual. Entonces el animalito, como ya forma parte de la familia, él asume el rol de protector. Y si la entidad espiritual que llega es una entidad que viene a generar algún tipo de daño, el animalito lo que hace es proteger, porque él percibe la irradiación de la entidad espiritual y sabe perfectamente bien que viene a perturbar. Bueno, ahí está. Bueno, Yo Dani, cuéntanos, ¿qué tengo pregunta dos tiene? preguntas. Dos preguntas. La primera. Aquí he estado tomando notas, cuál clase, cuál Muy buen juiciosa. estudiante. Pues cuando tú hablabas de los espíritus buenos, decías que ellos eran conscientes de que no eran buenos, y por eso hablaste de los espíritus imperfectos. Y entonces mi pregunta es, por ejemplo, cuando las entidades tratan de aparecerse, de mostrarse, si sea para pedir ayuda, ellos son conscientes, o sea, son plenamente conscientes de lo que hacen y de las consecuencias que pueden generar en su entorno. No siempre son conscientes. Eso depende del estado digámoslo, mental y emocional de la entidad espiritual. Y depende de la forma en que la entidad espiritual haya muerto, o digámoslo, haya desencarnado. Entonces, a veces ellos no son conscientes de su muerte, pero continúan realizando una serie de sus actividades diarias, como lo llevan haciendo cuando estaban en el plano físico. Entonces continúan ejecutándolas. Allí en el mundo espiritual, a pesar de no ser conscientes, sufren una serie de transformaciones, pero continúan haciendo estas actividades. Y en ese grado de inconsciencia es donde se va a generar el tipo de manifestación en el lugar, la perturbación o el sufrimiento. Pero en otras ocasiones, el otro nivel es que hay espíritus que ya son conscientes. Son conscientes de que están sufriendo, son conscientes de que ya han pasado al mundo espiritual, pero están todavía en este plano, y como no han encontrado la forma de trascender, entonces lo que ellos hacen es generar una alteración en el espacio para perturbar. Entonces, hay unos que son conscientes, hay otros que no son conscientes de lo que está ocurriendo, pero el hecho es que en los dos niveles están generando unos efectos. Ok, por ejemplo, los que no son conscientes, ¿ellos entrarían a ser entidades imperfectas? Sí. O sea, imperfectas imperfectas sí en el estado evolutivo de ellos. Quiero aclarar ese punto, porque el espíritu como tal es
es perfecto en su creación. Lo que lo hace a nivel imperfecto, el término que lo lleva a utilizar ese punto es el grado moral y mental de él. Es lo que hace que se denomine como imperfecto. Un claro ejemplo, digamos, de que no hay conciencia, digámoslo de esa manera, de que se debe trascender, es el caso de Armero. Eso iba a decir yo. El lugar en Armero, varios programas paranormales se han hecho en directo desde allá. Se saben los mismos parapsicólogos que han estado y todos los medios y todos esos psíquicos que han ido, lo dicen y dicen, allá la gente sigue como si nada hubiera pasado. Creo que el nivel de conciencia que había para el momento de la catástrofe era, estoy descansando, mañana me levanto a trabajar. Correcto. Entonces creo que eso influye mucho, ¿no? O sea, Sí, claro. el momento de la muerte influye saber si sí o si no. El proceso de la muerte influye mucho en el comportamiento del espíritu, de la entidad espiritual. Hablemos del caso de Armero. Cuando aconteció lo de Armero, muchas personas estaban o durmiendo o realizando las actividades diarias. Fue tan rápido lo que aconteció que no tuvieron tiempo de reaccionar, de ser conscientes de lo que ocurría. Sencillamente llegó la catástrofe, llegó y cayó encima de ellos y los mató. Entonces no les dio tiempo de reaccionar, no les dio tiempo de ellos defenderse. Entonces eso es el vivo ejemplo de un espíritu que no es consciente de que es encarnado. Entonces siguen haciendo las mismas actividades. Mira, yo estuve en una ocasión, un día allá, en Armero, y ¿qué ocurrió? Se pudo observar personas jugando billar, otros sentados en las mesas tomando licor, otros haciendo mercado, sí, otros manejando sus carros. Entonces la pregunta que hacían era, ¿pero cómo ocurre esto? No, sí, ocurre porque ellos no se dieron cuenta en el momento de su muerte y como tal eso les permite a ellos realizar sus mismas actividades. Pero ojo, esa inconsciencia tiene un término. No se sabe en qué momento, pero llegará un momento, pueden ser 50, 100 años, y en el que van a tener, ellos llegarán al punto de entender que ya están en un plano espiritual. Pero digamos, y tengo una duda, Armero es un caso, digamos, de inconsciencia, que es, digamos, de cierta manera natural, pero las muertes accidentales, o sea, la persona vio en ese momento que, ejemplo, se estrelló, pero entonces, ¿por qué se queda si vio que se murió? Por ejemplo, el caso de la monja que hubo hace un tiempo. La monja que pasa, no sé si tuviste el video que mostraron estas noticias, que van por la carretera, ya para el carro, sigue, se desaparece, o sea, ella continúa, o sea, ella murió ahí, digamos, en un accidente, pero ella continúa pensando en que no pasó o algo así. ¿Cómo es eso? Mire, lo que ocurre en estos casos es, hablemos primero de una persona que se accidenta y muere en ese acto. Tuvo unos minutos o unos segundos de ser consciente de que estaba, de que ocurrió el accidente. ¿Sí? Pasa al mundo espiritual, pero resulta que ese flujo vital fue cortado violentamente. Cuando hablo de flujo vital es la parte orgánica, su cuerpo físico fue cortado automáticamente por el accidente. Entonces se desprendió el espíritu del cuerpo y ya entra en ese espacio los estados de preocupación, porque se le cortó ese flujo vital en ese momento y no tuvo tiempo de continuar realizando sus actividades, no tuvo tiempo de despedirse. Entonces hay un cierto nivel de conciencia en él. Entonces esas preocupaciones, esas tensiones hacen que él siga adherido al plano material, pero desde un punto de vista invisible. Por eso ellos a veces les cuesta tiempo y les es poco difícil desprenderse, porque sus preocupaciones, sus actividades de tipo material no se lo permiten, porque ellos están preocupados y concentrados en ello. Eso es lo que hace que nosotros los podamos observar realizando sus actividades o los pueda uno ver en sus casas o en el lugar donde aconteció el hecho. Esos son los elementos que le permiten a ellos adherirse, pero no en todos los casos. Eso es en pocos. En varios. Por ejemplo, yo quería preguntar en esto, cuando la muerte, el beso de Dios, que digamos que uno está durmiendo y muere,
que es por enfermedad o que muchas veces es simplemente le dio un paro cardíaco y murió ahí. Digamos que esto que uno no puede ser consciente de ninguna manera acerca de lo que pasó. Pero entonces, bueno, ¿cómo manejan ellos eso ahí? Porque ellos, digamos, están muriendo por un accidente, no están muriendo por un derrumbe, sino, digamos, de una manera natural. Pero aún así no están conscientes de ello. O sea, yo sé que estoy enfermo, digamos, yo sé que sufro el corazón, pero no sé en qué momento me va a dar un paro cardíaco, digamos, durmiendo. Entonces yo nada más me dio, ahí quedé. Entonces ellos continúan en su vida normal, acompañando a sus familias, o llega, digamos, lo que tú dices, su acompañamiento espiritual bueno y le dice, hey, te voy a explicar, ya tuviste tan, nos tenemos que ir. O sí, ahí... Mire, en casos como estos, en personas que tienen problemas cardíacos y que muchas veces el ataque al corazón llega en el momento del sueño, hay que tener en cuenta un punto. Ellos de cierta manera sí son conscientes de que tenían de que podía ocurrir el paro cardíaco. Sucedió en las horas de la noche. Eso les permite a ellos, ese grado de conciencia les permite a ellos de cierta manera, cuando ocurre, desprenderse y ser conscientes. Vale. ¿Por qué? Porque es que ahí no se cortó el flujo vital de manera brusca, hay una preparación, y ojo, espiritualmente sí estaban ellos conscientes, aunque físicamente pareciese que no. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se ha estado desarrollando. Eso les da el espacio a ellos de manera consciente o inconsciente prepararse para ese momento. Pero también hay un punto importante que le ocurre a todos nosotros nos ocurre, ya sean buenos, malos, es que la ley divina o las leyes espirituales de Dios nos dan un espacio a nosotros de reconciliación en el mundo espiritual subsiguiente a la muerte. Quiero decir con esto, hablemos un ejemplo, si yo muriese hoy, Yo no lo quiero. sí, pues ocurriría que me dan un espacio para yo poder continuar al lado de mi familia y poco a poco irme desprendiendo. Pero eso va relacionado con el grado de comportamiento en vida. Bueno, yo estoy súper preguntona. Yo quiero saber la segunda pregunta de Daniela. Sí. Ay, Ay, oye, la sí lo hemos dicho. La segunda pregunta, Daniela. Pregunta y ahí sí Para ver. pregunto yo. Bueno, mi segunda pregunta es, pues alguna vez estuve en una salida paranormal y estuve en unas charlas con un parapsicólogo y él decía que, por ejemplo, que las entidades de los niños, de esos que murieron en su primera infancia, que no eran reales, que porque pues ellos cuando morían tenían un grado de pureza altísimo, por lo que pues no habían sido corrompidos por el mundo y todo lo que dicen. Entonces que realmente no era posible que existieran, o que si existían entidades espirituales de infantes, lo denominaba que eran demonios que utilizaban este tipo de imágenes para hacerlos, ¿no? Pero entonces mi pregunta entraría como en los niños, en aquellos que murieron en su primera infancia, dentro de qué tipo de entidades entrarían. Bueno, sí, dependiendo de la edad de los niños. Si hablamos de un niño recién nacido, es lógico que un niño en esa primera infancia, si muere, él no puede, es un espíritu que no puede quedar a la deriva, porque es un espíritu. Mire, vamos primero al punto focal. Nosotros, los seres espirituales, tenemos todo un proceso para reencarnar. O sea, para nosotros venir a un cuerpo físico, tenemos que hacer unos acomodamientos energéticos, o sea, reducirnos como entidad espiritual para poder adherirnos a todo un proceso biológico de gestación en la madre. Entonces, el ser espiritual se ha transformado para irse adhiriendo al desarrollo del feto hasta el tiempo de los 9 meses. Hay un pequeño acoplamiento, pero ese acoplamiento no es total, sencillamente es una adhesión cercana en el que los dos campos, el campo energético está ligado. Entonces, si esa entidad espiritual, el niño cumplió sus 9 meses de gestación, nació el niño y muere el mes siguiente, pues es lógico que esa entidad espiritual tuvo un proceso de reducción, de acoplamiento psicológico, energético y mental para adherirse a ese pequeño cuerpo. Entonces, y de conciencia. Entonces, si el niño muere
a esa edad de un mes, pues él no va a ser consciente de sus actos.